Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a un sexto webinar o conversatorio que promovemos desde el Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar. En esta ocasión hemos escogido un tema que realmente a nosotros, los que formamos los capítulos del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, poder analizar, repasar, poner en común algunos desafíos que están siendo del tema del ámbito de la innovación y la transformación digital o de la industria 4.0 en las empresas familiares de cada uno de los países de América Latina. Nos parece que es un tema súper transversal que hace a la continuidad y hace a la sustentabilidad en el largo plazo de las empresas familiares. Por esta razón, antes de dar inicio al programa de hoy, vamos a compartir un momento de apertura en el cual el conversatorio hoy es innovación y transformación digital como motor de crecimiento de las empresas familiares latinoamericanas. Para quienes no nos conocen, el Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar es una asociación enfocada en contribuir en conocimiento, incidir en los tomadores de decisiones del ecosistema de la empresa familiar, construir cultura de empresa familiar y promover el fortalecimiento y el desarrollo en cada uno de los países donde estamos presentes. El Instituto Colombiano en Colombia, el Instituto Latinoamericano con sede en Miami, busca reunir a las familias multilatinas con residencia en Miami o en más donde está el habla hispana. El Instituto Argentino en Argentina, el Instituto Paraguayo de Empresas Familiares en Paraguay, ALIEF es las familias ecuatorianas de empresa familiar, y la FEP, familias peruanas, el FEP, familias empresarias panameñas, y el CIBAEF es en México. Bueno, nuestras autoridades de la Junta Directiva, y voy a presentar a nuestros oradores. Raquel, sí, por favor, si podés ver que podés admitir, vas admitiendo si hay gente en espera. Para Permitiendo, así... sí. Gracias, Sí, gracias. Bueno, María Raquel Burgueño es abogada, notaria en Argentina, consultora de empresa familiar certificada por el IADEF, es CFC, especialización en Derecho Informático por la Universidad de Buenos Aires, consultora y educadora digital para organizaciones, profesora de USAL y UBA en la Facultad de Derecho, diplomada en Blockchain, Smart Contract, FinTech, Inteligencia Artificial, Web3, Metaverso y Gaming, gestión de la ciberseguridad, Data Privacy e InfoSec. Bueno, en varias entidades educativas de relevancia en el país. Maestranda de la Escuela de Economía y de Negocios de UNSAM, en la Maestría de Gestión y Diseño de la Tecnología y la Innovación, directora y coautora de libros y publicaciones en el ámbito del Legal Tech, y bueno, hermoso que tiene un libro en el que ha participado y que también ha enfocado en los temas de empresa familiar y tecnología. Y nos acompaña también Enrique Novelia, cofundador de Nahual Ventures, una empresa que invierte y desarrolla empresas de tecnología e innovación en etapa temprana, director de la Junta Directiva en Progreso, MBA de la McDowell School of Business en Georgetown University y máster en Ciencia en Marketing en la Florida International School. Y con Enrique hemos estado en varias ocasiones compartiendo tema de export, que ya también buscaremos que nos cuente un poco de esa aplicación para directorios o consejos de administración. Bueno, a mí, quien no me conoce, soy Natalia Christensen, presidenta del ILAEF. Sin más de estos preámbulos de presentación, me gustaría que entráramos en el tema que hoy nos convoca, que es que podamos conversar sobre la innovación en la tecnología. Y el encuadre que les invito a que tengamos es por qué estos temas son diferenciales a la hora de pensar en empresas familiares. Y desde la mirada que en nuestras instituciones tenemos, vemos a las familias empresarias en tanto
un conjunto, un grupo de personas con familiaridad, con afinidad familiar, pero que comparten recursos, ¿no? Comparten una cultura, comparten un proceso sociohistórico y emocional en el cual paralelamente van creciendo las personas que hacen a esa comunidad familiar y en una construcción que muchas veces es social, es de generar negocios y de administrar los negocios que esa familia va generando generación tras generación. Entonces, a veces esa administración de competencias, de capacidades, de ADN, de identidad, creo que son los que a lo que preferimos darle más atención y no necesariamente pensar a la empresa familiar como las características de solamente una organización o una empresa, sino más bien desde las competencias de como familia empresaria construyendo valor para las organizaciones que opera y para el patrimonio que administra. Entonces, cuando pensamos algo que hace a la empresa familiar, que es esa visión de largo plazo, esa competencia de tomar decisiones muchas veces que tienen unos propósitos que van más allá del pensar en el corto plazo, sino más bien pensar siempre por las siguientes generaciones. Muchas veces también tienen un rasgo de responsabilidad social que las hace propia por las relaciones que generan con su entorno. Y hay un dato que también hace al sentido de la empresa familiar, que es la convivencia intergeneracional, ¿no? La diversidad generacional que es propia de este tipo de empresas o de familias empresarias. Entonces, a mí me gustaría abrir un poco la conversación con ambos, con Enrique y con Raquel, sobre cuando convocamos a este título, Innovación y Transformación Digital como motor de crecimiento, ustedes, ¿qué diferencial o qué reflexiones diferenciales primeramente empiezan a hacer cuando tocamos este tema, especialmente en las empresas familiares? Y damos un poco ahí algunas aperturas a este tema antes de entrar después en lo concreto de por ahí de la industria 4.0 o temas que hoy ustedes ven como más desafiantes. Gracias. Bien, no sé si Enrique querés iniciar. Dale, María, adelante. Bueno, a mí particularmente es un tema que me apasiona porque, o sea, sabemos que las empresas familiares, por lo menos en el ámbito de Argentina, son las que impulsan y son el motor y el desarrollo de la economía del país por las características propias que tiene una familia empresaria, ¿no? De resignar a hacer un retiro de dividendos y volver otra vez a reinvertirlo, incluso de poner dinero del propio bolsillo cuando la situación lo amerita, y hay como un amor y valores que se trabajan entramados en conjunto con los miembros de la familia, que es como objetivo salir adelante con la empresa y poder generar valor con esta empresa, y no solo valor económico, sino valor en cuanto a la tradición de los digamos, de lo que esta familia o este grupo familiar tiene como mandatos o como tradiciones que las quiere volcar acá en la empresa, y con eso producir valor, ¿no es cierto? Entonces, es interesante esto que habías comentado, Natalia, con la cuestión generacional, porque hoy la situación tecnológica requiere a los jóvenes en la empresa familiar. Entonces, ahí hay situaciones en las cuales por ahí puede ser una integración muy fluida, ¿no? Y vos lo contás siempre con el tema de la pandemia, de cómo los jóvenes se pusieron al hombro las comunicaciones y la salida por medios de redes sociales, y eran los que sabían manejar esto, y se pudieron incluir de manera muy fluida dentro de la empresa familiar. Y en otros casos también se ve como más una estructura tradicional donde hay como obstáculos a abrirse a la situación tecnológica, o sea, como hay una estructura muy cerrada de, bueno, acá lo hicimos siempre así, y, o sea, esto nos dio éxito, no lo vamos a modificar, y vienen las generaciones nuevas con una visión
más globalizada, más conectada con el resto del mundo, donde entienden que tienen que permitir el ingreso de nuevas herramientas y también dentro de lo que debería ser experimentar en espacios de I+D, o sea, de investigación y desarrollo, dentro de la misma empresa, permitiendo generar espacios de creatividad donde van a salir nuevos productos o nuevas innovaciones que quizás con el tiempo ya sea incrementen lo que ya se estaba haciendo como modelo de negocio principal en la empresa familiar o genere una diferente área que además potencia y permite un crecimiento en la empresa familiar. Entonces esto implica, como toda situación de creatividad y de innovación, en la prueba del error y el poder llegar a también tener partidas presupuestarias que le permitan esto. Y acá me parece que son como los principales desafíos, ¿no? La apertura de las generaciones a permitir estos nuevos espacios y a mirar qué sucede en el mundo, o sea, hacia dónde está yendo el mundo, qué pasa con todas las cuestiones de economía digital y cómo quieren ir resolviendo las empresas familiares para poder alinearse en esto que está sucediendo a nivel global, ¿no? Me parece que esto sería como un primer disparador para empezar a ver, así como se plantea si la empresa familiar quiere continuar o no cuando estamos entrando en una etapa de sucesión. Bueno, acá también como la pregunta rectora es, bueno, ¿quiero innovar o me quiero quedar en un estado, en el statu quo que reinó siempre? Y solo continuando con María, creo que un tema de contexto muy importante es de que, digamos, el fundador en su momento siempre tiene un espíritu emprendedor. Entonces, partiendo de, digamos, de eso es, siempre existe un tipo de DNA dentro de la organización de las empresas familiares en el cual existe, digamos, esa apertura a experimentar y a seguir buscando soluciones o mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, sin duda, pero conforme va caminando, pues si vamos a la segunda generación, sin duda creo que un componente muy importante es la apertura y la mentalidad de poder experimentar de diferentes maneras que podemos entrar más adelante a discutir y que es latente. Yo creo que también es importante mencionar de que esto es un constante, ¿no? Y ahorita estamos viendo que la innovación, la tecnología, lo único que está haciendo es acelerando el cambio y lo que tenemos que hacer es estar muy anuentes a saber dónde nos puede afectar o dónde las empresas familiares pueden apalancar la tecnología para poder, digamos, sostener su propuesta de valor y ser exitosos, ¿no? Y la maravilla, como bien dijo Natalia, es el capital paciente y de largo plazo que hace que las empresas familiares pues tomen de alguna manera una vista más a largo plazo, buscando la sostenibilidad. Entonces, sin duda, la tecnología, la innovación es súper importante y creo que el tema de la digitalización donde estamos hoy lo miraría yo más como un habilitador, ¿verdad? Más que un tema de un riesgo hacia la empresa, ¿no? Pero sin duda hay que buscar esos espacios para poder, digamos, experimentar o internamente saber dónde estamos más débiles para poder fortalecer eso en el camino. Entonces, con eso termino de complementar lo que dijo María y Natalia. Excelente, sí, coincido plenamente y bueno, y a partir de lo que dijeron cada uno me voy haciendo preguntas que las voy a ir haciendo por ahí más adelante y que también invito a los que hoy están aquí conectados con nosotros que después podamos, ya más 15 minutos antes de finalizar, podamos abrir a intercambios. Nosotros, a mí me gustaría que ustedes puedan expresar o la invitación un poco conociendo el amplio recorrido que ambos tienen en en conocer qué es lo que se está moviendo en distintos espacios de startups, de tecnologías, de la parte de los marcos regulatorios, que puedan podamos poner en común o puedan transmitirnos no sé, tendencias que ustedes están observando y que les parece que las familias empresarias, ustedes puedan percibir que no están viendo y que es importante que las tengan presentes. Entonces, hacer como los titulares para que invitemos a que busquen sobre algo que ustedes están viendo y ellos no. O sea, que ustedes pónganse como que, bueno, si acá en el hombro de ustedes gigantes, ustedes tienen una mirada que los que están en el plano de lo operativo y haciendo empresas, hoy no estamos viendo, ustedes qué les invitan a observar
Y si eso también ustedes lo ven hoy, de aquello que quieran mencionar, ¿dónde ven los principales desafíos? O hoy algunos temas que creo que lo planteaban así como limitantes, que para lo que son los contextos de América Latina, porque también la invitación que hacemos desde el ILAEF es hacer una observación regional. ¿Qué está pasando? ¿Está pasando en todos los países de América Latina lo mismo? Más o menos estamos por decirlo así, en una instancia de países en desarrollo de igual manera o no, o hay que Argentina puede estar, o Guatemala o Panamá, o hay algunos países en donde están siendo más punta de lanza y están llevando al resto de otra manera. Me gustaría que podamos tener un poco esa reflexión por parte de ambos. Sí, a ver, en cuanto a este tema de los desafíos, me parece que acá la gran fuerza catalizadora en materia tecnológica es todo lo que estamos viviendo a través de la irrupción de la inteligencia artificial generativa. Esto está transformando rápidamente, o sea, las intervenciones que tienen las empresas. También hay que ver qué está pasando en el mundo, o sea, la Unión Europea ha tomado digamos, la posta en cuanto a al cuidado y a la regulación de los derechos digitales de las personas, y obviamente que todo esto impacta en las empresas. Y nosotros tenemos en tecnología dos grandes modelos, uno que es, digamos, con una tendencia más regulatoria, como todo lo que es Europa, y una tendencia más de autorregulatoria, como es Estados Unidos, Canadá, ¿no es cierto? O sea, con otro modelo, donde hay más fortaleza en la ciberseguridad, pero hay más libertad para innovar, porque un poco lo que se plantea es, si hay mucha regulación, no hay libertad para innovar, por lo menos tecnológicamente. Ahora, llegamos a un punto donde, o sea, en materia de tecnología y en el avance de todo lo que fue la Web 2 y este ingreso que están haciendo las empresas al ámbito de la Web 3 o la web descentralizada, también estamos como un poco recibiendo la factura de la tarjeta de crédito, ¿no? O sea, se hizo un montón y ahora hay que pagar la cuenta. Entonces estamos empezando a ver algunas situaciones complejas en el ámbito de las empresas, sobre todo empresas y empleados. O sea, falta mucha cultura todavía, falta mucha educación digital. Las empresas, algunas sí plantean establecer un código de conducta digital, cómo tienen que desempeñarse los miembros de una empresa con el uso de la tecnología, o sea, qué está pasando con adicciones a la tecnología, qué está pasando con la gente joven y las apuestas online, o sea, estamos teniendo como un aspecto bastante oscuro en materia del uso de las tecnologías, y que hay que empezar a ordenar porque empiezan a traer algunas situaciones complejas, como poner información de la empresa en riesgo por el uso de tecnologías. O sea, a mí me ha tocado intervenir en situaciones donde un empleado está sacándose una selfie dentro de la sala donde hay maquinaria con secreto industrial, y esta foto después se publicó en una historia en Instagram. Entonces, obviamente que está poniendo en peligro patentes industriales, un montón de situaciones que no están previamente habladas, y que si esto hubiese estado previamente firmado o aceptado por los empleados, sería mucho más sencillo su implementación en cuanto a cómo van a ser las consecuencias de esta falta, o por lo menos que se sepa que esto es una falta. Y el otro gran tema que se está viendo es los ataques o los ciberataques a los sistemas, digamos, de las bases de datos de estas empresas, cuando no tienen una política definida en función de seguridad de la información. Entonces, o sea, cuando hablamos de ciberataques, tenemos que recordar que esto es la tercera economía mundial, que así como hay empresas que están, digamos, organizadas para generar un objeto lícito, también hay todas organizaciones que están ya agrupadas para generar
ransomwares, o sea, todo lo que son ingeniería social, phishing, y qué pasa con el uso de los correos corporativos, qué pasa con los celulares que la empresa familiar entrega a los diferentes empleados o personas con alta jerarquía. Ustedes saben que en el mundo, o sea, a los funcionarios de los países europeos se les prohibió el acceso a TikTok, por ejemplo, por los niveles de patrullaje que puede llegar a hacer la empresa. Entonces, ¿qué pasa con los ciberpatrullajes en las fuentes abiertas? Entonces, muchas veces los empleados no se dan cuenta, pero sus cuentas corporativas fueron, o sea, accedidas ilegalmente. Entonces, todo esto genera vulnerabilidades a la empresa familiar que en el día de mañana va a traer algún tipo de o ciberataque o de ransomware que las va a inhabilitar a poder hacer uso inmediato, o sea, lo que dentro de los tres pilares que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, un día no la van a poder tener disponibles. Entonces, pensar estas cuestiones, porque en definitiva lo que se está protegiendo son los activos digitales de la empresa, que es la información, ni más ni menos, y una toma de conciencia, bueno, ¿cómo blindo esto? Por estas tres capas: desarrollar una política y establecer una política, tener herramientas tecnológicas, o sea, lo que nosotros llamamos fierro, o sea, tener programas que estén monitoreando en las redes, y por el otro lado, la enseñanza a los empleados para poder detectar cuando han recibido un correo malicioso y esto podría estar generando un problema en la empresa. Los pendrives, o sea, un montón de cuestiones que hoy está como desorganizado adentro de la empresa familiar y que sería bueno darle como un margen de orden para que se puedan manejar mejor, ¿no? O sea, quiero, no sé, la visión de Enrique para no, no Yo creo que monopolizar. le pegaste muy bien a todas las tendencias en el contexto de qué está sucediendo, qué se tiene que hacer y tal vez el gran reto de las empresas familiares es el cómo, ¿no? Entonces, hay tanta información, hay tantas tendencias que pueden afectar a diferentes temas y es importante reconocer que hoy por hoy la tecnología y todo el tema digital no tiene fronteras, ¿no? Entonces, ya no es algo que digamos, las capacidades internas ya no llegan hacia el límite de donde están las empresas, sino que ahora es, ¿verdad?, internacional sin barreras. Entonces, eso ya es un punto muy importante en poder explicar a las empresas familiares cómo ellos pueden empezar a interactuar con esas tecnologías o cómo ellos se pueden empezar a capacitar y aprender en esos temas, como el tema de ciberseguridad, sin duda es un elemento súper importante que cada vez va a tener más relevancia. ¿Y qué pasa si no estamos invirtiendo lo adecuado para tener los sistemas? Pero si nos vamos incluso un paso más para atrás, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo las empresas familiares pueden empezar a tener estos grandes temas en el radar, ¿no? Y eso es participando en foros. Hay mucha lectura también de las nuevas innovaciones. Y creo que también ahí es interesante cómo las futuras generaciones que tienen, digamos, más tacto con la tecnología pueden llegar a través de ellos, llevar esas nuevas tendencias y poderlas comunicar, ¿no? Pero sin duda para mí es ese reto de decir, bueno, ¿cómo hacemos conciencia de que esto es una realidad? Esto es el nuevo mundo y cómo nosotros nos podemos preparar, ¿no? Y yo creo que ahí es donde entra, digamos, donde debemos de pensar qué iniciativas pueden tomar las empresas. Y hay diferentes factores que después podemos empezar a entrar, que puede haber en la región de Centroamérica. Yo lo que he observado es que ciertas empresas están empezando a crear ya sea una aceleradora corporativa. ¿Qué significa eso? Ellos, por ejemplo, vienen y dicen, nosotros como empresa tenemos una capacidad muy buena en la producción. Sin embargo, en lo que es en la logística última mía, no tenemos ninguna capacidad diferenciadora. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Es hacen una convocatoria específicamente para, digamos, ese proceso de la innovación donde no tienen las capacidades y ellos lo que quieren es el famoso leapfrog, decir, bueno, ¿por qué no colaboramos con alguien en el externo? O sea, una empresa startup que ya lo está haciendo, lo invitamos nosotros pues le damos todos los recursos de la empresa y ellos nos ayudan a cerrar eso. Otro tema muy común que se está viendo también es el famoso estructura sería el corporate venture. Y ahí es un poco más específicamente es, nosotros conocemos la industria hasta aquí, ¿no? Lo vemos, lo vivimos en el día a día, pero no tenemos ningún acceso a lo que está sucediendo en los mercados asiáticos. Asumamos de que la tecnología ahí está un poco más madura.
o en otros países. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Es crean un venture, un corporate venture, en el cual el propósito es invertir en el sector específico de ellos. ¿Y cómo lo invierten? A través de fondos específicamente de la industria uno. Entonces, lo que hace eso es, al estar participando como un limited partner en un fondo relacionado a la industria uno, ellos le están trayendo primero un pipeline muy grande de qué está sucediendo en innovación. Entonces, como primer punto, le está dando acceso a información a ver esas tecnologías que está haciendo el mundo de startup en etapa temprana. Dos, están viendo posibles disrupciones dentro del negocio. Tal vez pueden ver algo una tendencia que se puede volver bastante retadora al modelo tradicional. Y tres, les da acceso, digamos, a poder invertir incluso en el futuro de estas empresas, ¿no? Entonces yo creo que esas dos diferentes maneras en las cuales las empresas familiares pueden tener ese acercamiento e ir cerrando ese gap tecnológico de las capacidades tecnológicas, sí. Me parece brillante cómo los dos fueron complementando el tema. Y para mí, resumidamente, es si al público al que nosotros desde las entidades en las que estamos en los capítulos del ILAEF buscamos llegar fundamentalmente acompañando fundamentalmente a la pyme familiar, porque sabemos que por ahí las grandes corporaciones, las internacionales ya tienen otros recursos o como familias empresarias muchas veces se apalancan con otras capacidades para responder más armados a la complejidad que administran, es verdad. Pero esto de lo que hablaban ambos tiene que ver con cuando hablamos de familia para poder profesionalizar los negocios que administra. ¿Se me escucha ahí? Ahora Ahora sí. sí. Hola. Perdón, que hablamos de la profesionalización y cuando hablamos de profesionalización en la empresa familiar es profesionalizar el modelo mental o las capacidades que tiene la familia para después profesionalizar sus empresas, lo organizacional, y para también profesionalizar lo que es organizacional de lo patrimonial, ¿no? Que muchas veces también tiene que estar equilibrado con las capacidades que le provee al negocio. Recién hablaban un poco hacía guiño Raquel, el tema de la protocolización, ¿no? Un poco para prever riesgos, pero también para apalancar o promover el conocimiento, ¿no? Generar políticas, abrirse a estructuras. Eh, ¿Podemos mostrar de ahí alguna mirada tuya respecto de cómo invitar a las empresas a que, ya sea en protocolos o en lo organizacional que ellos desarrollen, cómo favorecer que se hagan estas políticas, que trabajen sobre empezar de repente tal vez con diagnósticos para poder saber hacia dónde orientar y después esas políticas? ¿Tenés algo que puedas compartirnos? Sí, porque, a ver, o sea, ¿qué se pone mucho hoy en valor dentro de las empresas en total, o sea, en general, y particularmente en la empresa familiar? Estar dentro, ¿no es cierto?, o sea, de una cadena segura de comercialización. Entonces, en el caso en que una empresa familiar de Latinoamérica desee internacionalizarse y quizás estar poniendo alguna representación en Europa, y va a tener que generar una innovación por compliance. A mí me gustó llamarla así, o sea, ya no estoy innovando porque en definitiva quiero ser creativo, quiero ampliar mis capacidades tecnológicas y aprovechar una ventana de oportunidad para insertar determinado producto nuevo que estoy sacando, sino que ahora tengo que innovar porque si no, no voy a poder contratar. Entonces tengo que innovar para poder tener un compliance normativo y que pueda estar contratando con otro tipo de entidad o de empresa con una estructura más importante que va a requerirme como empresa familiar que yo me sujete a la normativa, por ejemplo, en tema de protección de datos personales del Reglamento General de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué esto? Porque una de las cosas más importantes para las empresas hoy es el cuidado de la reputación.
Entonces, uno de los daños que están sintiendo aquellas empresas que están siendo atacadas en su, digamos, seguridad de los datos que maneja, así sea analógico, es lo mismo que entre un ladrón y se lleve una carpeta física, estamos hablando de la misma situación. Y acá lo que va a pasar es dejarle, o sea, no dejarla acceder a su base de datos y dejarla inoperativa. Entonces, o sea, hoy de lo que se están hablando son de organizaciones resilientes que a pesar de haber tenido alguna situación, puedan ponerse en marcha de forma inmediata. Entonces, si la empresa familiar tiene un marketplace y está vendiendo y transaccionando por esa vía y es atacada o tiene lo que se llaman ataques de denegación de servicios y tienen un montón de bots tratando de entrar a la página para que nadie, o sea, para inutilizar esa página y que nadie pueda entrar a comprar, esa manera ya está atacando la disponibilidad de la información. ¿Y qué hace? Que la empresa pierda reputación porque van a decir los usuarios, mis datos están en peligro, están comprometidos, entonces esta empresa no me resulta confiable. Y por otro lado, y hay experiencias de esto, hay empresas importantes que han llegado a tener ciberataques muy, muy interesantes a través de empresas más chicas, o sea, entraron no por la empresa, digamos, internacional, sino por una empresa que le daba servicios. Y esto es algo que ahora las grandes empresas están mirando, están observando y están pidiendo que se, digamos, adecúen a estas políticas. Entonces acá es primero la voluntad de la organización de tomar la decisión y decir, como antes explicaba Enrique, esto lo tengo en radar, no puedo darle la espalda, esto podría ser una contingencia, si hablamos en gestión de riesgos para el día de mañana, voy a tener que tomar cartas en el asunto y por lo pronto, digamos, nace con una voluntad política dentro de la empresa. Y es generar estas tres situaciones. Un protocolo donde vamos a decir cómo nos vamos a manejar con la seguridad de la información, qué es lo que vamos a hacer, qué va a pasar si hay un incidente, explorar cuáles son nuestras vulnerabilidades, explorar cuáles pueden ser las posibles amenazas. Entonces, en función de eso, elaborar un documento que va a ser al cual nos vamos a regir o nos vamos a tener en el caso de todo lo que es este tema que se llama la gestión de la seguridad de la información. Y por el otro lado, adquirir algunas herramientas tecnológicas que van a ser necesarias para poder generar esta protección desde el lado técnico, desde la parte del flujo de datos que entra y que sale en los diferentes servidores de la empresa. Y la última pata, o sea, la que hace a esta trilogía, es los empleados. Acá se requiere una capacitación y una educación especial para tener alertas de cómo se maneja el mail corporativo, el celular que le está dando la empresa, la laptop que le está entregando la empresa y cómo, digamos, o sea, pueden venir diferentes ataques como para fortalecerlos y capacitar de manera tal que, bueno, esto sea un trabajo en conjunto de estos tres pilares dentro de la seguridad de la información y que, bueno, el nivel reputacional de la empresa se mantenga alto y esto obviamente genera valor. Excelente. Y un poco ampliando lo que dice Raquel, Enrique, me interesa tu opinión porque recién dabas unas orientaciones respecto de el corporate venture o de alguna manera decías algo también vinculado, a verlo, me lo apunté con Aceleradora. la aceleradora, ¿no? Y como vos estás muy también en la parte de gobernanza y de alguna manera también como sinergias, ¿no? La gobernanza en la vida hoy que llevamos digital, porque hoy vivimos con nuestra vida pasa por lo digital, por estar conectados todo el tiempo. Me interesaría que también un poco en pensar desde la gobernanza, como vos decías, hoy las empresas familiares, las pymes familiares necesitan saber los cómo, ¿no? En algunos de los procesos que los profesionales que estamos en la consultoría de empresa familiar, por ahí vemos cómo acompañar a la familia en reforzar las capacidades y las competencias que tiene que tener el órgano de dirección, ¿no? Ya sea consejo de administración o directorio, y también estructurar a veces lo que hablabas cuando decías el espíritu emprendedor, llevarlo a eso a que no se deje librado al azar, se promueva. Entonces,
preparar un comité junior o un comité de siguiente generación para empezar a entrenar que tengan desarrollo de emprendimiento, generar tal vez un comité de esto de lo que estamos hablando, cómo la familia designa a algunos integrantes de la familia o de no familia, pero que levanten proyectos para ir armando ese camino del que vos hablabas de aceleradora, de corporate venture, lo que sea. Contanos un poco algo que vos veas que hoy en el cómo lo hacen, las mecánicas de cómo van resolviendo estas cosas, sea interesante que la audiencia o alguien que nos esté mirando pueda tomar de ideas y de inspiración. Súper. Yo diría que, digamos, sin duda, digamos, hay ciertas metodologías, que hay mucha información abierta que las familias empresarias pueden, o las futuras generaciones, poner a prueba, ¿no? El famoso Lean Methodology, digamos, en el caso de ser, bueno, un canvas de realmente cuál es el pain point o el dolor más duro que tiene nuestro cliente. Por ejemplo, es un ejercicio que pueden hacer los futuros, la siguiente generación, algo muy sencillo, pero muy profundo, digamos, en el cual se hace un canvas, se identifica cuáles son los puntos de dolor, se entrevista a clientes realmente para realmente validar esas hipótesis. Se hace un customer journey, por ejemplo, para entender cómo hoy actualmente es el proceso de, digamos, de compra, por decirlo algo. Y después ellos, a través de este proceso de Lean Methodology, pueden hacer un MVP, un Minimal Viable Product, en el cual ellos pueden decir, bueno, vamos a mejorar el proceso de checkout a través de, no sé, una herramienta tecnológica que se pueda incorporar para facilitarlo. Y eso nos ayuda a cortar el proceso que usualmente se te hacía en 10 pasos en 2, por ejemplo. Pero a lo que voy es, digamos, hay muchos recursos en el tema de Lean Methodology que se pueden hacer, que las futuras generaciones la pueden poner en marcha en cualquier momento, igual las empresas. Y creo que también es importante darle ese reto a las futuras generaciones, a decirles, oye, ustedes cómo lo ven y cómo les pueden ellos, a través de ciertos recursos, darles ese reto para que puedan solucionar algo, ¿no? Y el tema de innovación y digitalización abarca, es súper amplio, pero a la misma manera se puede volver mucho en micro, ¿no? Entonces, es importante saber dónde está hacer un FODA muy sencillo, o dónde está el punto débil, y empezar por algo muy pequeño, ¿no? Y puede ser un pequeño de un proceso, un customer journey, mejorar la experiencia del usuario, y es algo que se puede implementar el día de mañana. Entonces, es más tomar la iniciativa y hacerlo, como tú dices, hacer un comité pequeño o ponerlo en la agenda de los directores, por ejemplo. Creo que también es un tema, hay que ser muy intencional en estos temas. Y si no se está poniendo estos puntos en agenda de los consejeros, están perdiendo la oportunidad de poder aperturarse a ver qué está sucediendo y cómo empezarlo a encaminar, ¿no? Entonces es invitarlos a uno, puedes hacer un comité, como bien lo dijiste. Dos, empezar a poder poner esos puntos en la agenda, traer un experto, compartir una lectura, por ejemplo, un caso, un resumen de un libro y poderlo discutir internamente y decir, bueno, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra empresa? Y son dos cosas muy sencillas que se puede implementar ya el día de mañana, pero solo hay que hacer el primer paso, ¿no? Y es algo que hay que hacerlo, ¿no? Como decimos, es un constante, es la nueva realidad, y esto solo se va a ir acelerando. Entonces, sin duda es algo que tiene que estar en la mente y en las discusiones de la mesa, sin duda. Excelente, sí, 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 coincido plenamente. Ahora que mencionaste lo del FODA, pongo aquí en pantalla porque es algo bueno, que lo hemos desarrollado un poco en esta conversación previa de armar el conversatorio de hoy, y con el aporte de Raquel, muchas interrogantes que para la audiencia que lo pueda captar la pantalla, sacarle la foto a esto y quedársela en el escritorio de trabajo me parece súper rico. Así que lo dejo ahí, Raquel, mil gracias. La verdad es que me pasaría horas sacándoles preguntas a ustedes porque tienen unas respuestas que, nada, yo voy tomando notas y digo, ay, todo, hacia donde tengo que navegar me queda un montón. Pero quiero que los que están presentes, que bueno, que a muchos conozco, que deben tener también preguntas interesantes para hacerles o comentarios o reflexiones respecto de lo que hablamos que puedan ampliar un poco más. Les invito a abrir el micrófono y sentirse cómodos para abrir una pregunta o hacer alguna reflexión. No sé si Raúl,
Marianela, Íñigo, Francisco. No, se quedó. Estaba también Joaquín, que lástima que se bajó, y Pablo, porque me hubiera gustado que también comentaran algo. Bueno, de lo que me gustaría también tocar el tema, Enrique, porque un poco, seguramente a Raquel le va a interesar conocer también más en profundidad y a quienes vean este webinar, es sobre el Xboard que vos que vos tenés, una aplicación para los directorios, y yo donde, en relación a lo que decía Raquel de todo esto de los ciberataques y la seguridad, y donde a veces las familias empresarias guardan esos documentos que son más privados, o porque es una minuta que queremos que no la vea nadie, ni la secretaria, o porque es algo que no queremos que ni que vea el fisco, ni que le llegue a nadie, ni que esté en una computadora. O sea, a veces como dónde guardar algunas cosas que no queremos que estén en ninguna computadora, por decirlo de alguna manera. Me parece que son herramientas importantísimas desde este punto de vista, pero también porque lo que recién vos hacías el apunte importante de la agenda. Tener una aplicación especialmente pensada para la gobernanza, en el que te ayude a facilitar la operatividad de una agenda, me parece que también es importante. Esas son mi mirada de usuario, pero me gustaría escucharte a vos desde el desarrollador, por decirlo de alguna manera. ¿Qué te lleva hoy a ver tu producto o este producto como necesario o prometedor para la audiencia de la empresa familiar? Perfecto. Bueno, la idea realmente nace, como bien dijo, porque mi socio y yo participamos ambos en la empresa familiar, en el consejo directivo. Y nació realmente de un dolor, digamos, de una oportunidad en el cual en el momento se estaban compartiendo, digamos, presentaciones vía correo electrónico, y como tú sabes, siempre hay una actualización, no es la presentación más actualizada, entonces están circulando muchas presentaciones, no sabías cuál era la más reciente, y en otros casos, en otros extremos, era simplemente que no se estaba compartiendo la información. Entonces, como nuevos miembros dijimos, bueno, a ver, si esto es un tema común, lo validamos con otros miembros de otras empresas que teníamos, digamos, una cierta afinidad, y encontramos que era un patrón, ¿no? Entonces dijimos, bueno, tiene que haber una mejor forma de hacerlo, y fue como nació nuestra plataforma que se llama Exebord. Y realmente el objetivo de Exebord es, digamos, centralizar, como tú dices, y es facilitar las discusiones, los documentos, y más importante, digamos, es la discusión de una junta directiva es totalmente diferente cuando ya la información se haya compartido con anticipación, porque ya podemos hacer unas preguntas más abiertas o más específicas, y eso lo que nos hace es aprovechar, ¿no? Porque el recurso más limitado es el tiempo, y si podemos aprovecharlo bien, sin duda es un beneficio para todos. Entonces, obviamente, lo que hemos dicho nosotros es, esta primera versión era temas, digamos, no básicos, pero decía, bueno, primero es cómo se centraliza información, que se comparta con tiempo, que los directores puedan hacer, digamos, observaciones sobre la minuta, que suele ser un punto, el primer punto de agenda, es la revisión y la aprobación de, bueno, de la agenda, pero también después de la minuta o el acta, y ahí puedes gastar mucho tiempo en el cual, sin duda, si se mandan los comentarios previo, se puede abrir a tener discusiones más importantes. Y después habían otros temas, digamos, importantes que a veces nosotros en el concepto, digamos, de Centroamérica se llama una resolución, que es una decisión que ha dado la Junta Directiva, que muchas veces queda registrada en el acta. Sin embargo, no suelen saber cómo van esas directrices que se dieron a la gerencia hasta que vuelva a reportar a la Junta Directiva o al Consejo. Entonces, permitir tener visibilidad de esas decisiones y cómo va, permite también tener más tacto con lo que está pasando, y se vuelve más dinámico, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde queremos ir? Y regreso a lo mismo, nosotros usamos mucho la metodología de Lean, decir, bueno, ¿qué quieren los usuarios? ¿Qué necesitan ahorita? Y lo que estamos viendo es, ellos necesitan, por ejemplo, lo que se llama la mejora continua del consejo directivo. ¿Qué significa eso? Es, bueno, ¿cómo nos aseguramos que los puntos de agenda sean los adecuados? ¿Cómo podemos, por ejemplo, al punto de María decir, yo necesito saber tener una agenda de ciberseguridad? No la tengo, no tengo concepto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos agarrar un machote
de alguien experto en este tema y decirles, miren, aquí tenemos un template donde ustedes pueden agarrar esta agenda, donde ustedes a través de 3 ciclos de consejos directivos, ustedes van a poder cubrir y tener decisiones y poder cubrir ese cheque en el tema de agenda. O también estamos implementando el tema de retroalimentación con el fin de ser más proactivo en las futuras sesiones. Por ejemplo, recibieron la información a tiempo, consideramos que las discusiones fueron estratégicas, nos centralizamos en los puntos más importantes, algún punto que les gustaría tocar en la siguiente sesión, esas agendas se están haciendo automáticamente. Entonces, lo que estamos tratando a través de la tecnología es cómo podemos nosotros alimentar o darles un tipo de guía para que ellos puedan tener los temas estratégicos, digamos, que deberían estar tocando y democratizarlo en el sentido de tenerlo acceso, ¿no? Colaborar con diferentes expertos y poderlo tener en la mano de las empresas familiares, ¿no? Entonces, es un ciclo continuo y lo que hacemos para cerrar es siempre validar en dónde está la propuesta de valor y dónde nosotros podemos generar más valor para el cliente. Buenísimo. Bueno, viste, Raquel, maravilloso, me encanta. Es maravilloso porque acelera los procesos, porque después, si no, en el mundo analógico se empieza a perder fuerza el tema, porque no se logra trabajar, o sea, no hay puntos claros por dónde iniciar, y te encontrás con ese obstáculo que la empresa no, o sea, como que queda inhabilitada a poder avanzar, y ahí entonces después termina desistiendo del tema porque no logró tener esta puesta en valor que dice Enrique. Sí, sí, sí. Ahí estaba Íñigo preguntando justo, antes de que Enrique desarrollara la respuesta, la herramienta que usan para la gobernanza digital. Bueno, nada, la de Export me parece fantástica. Y Francisco dice, el desafío de la transformación cultural y digital en las empresas familiares debe abordarse desde el directorio o desde el consejo de familia. Muy buena pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Yo me iría más para el directorio. Sí. Pero también el tema, el consejo ambos son válidos, diría yo, pero digamos, lo que está más latente a la sostenibilidad de la empresa es el directorio, ¿no? Entonces hay que saber qué está sucediendo alrededor y ser más proactivo en buscar y saber qué está sucediendo. Sí, igual, o sea, pensando en esto que dice Enrique, yo coincido, en una primera medida, quien va a ejecutar va a ser el directorio. Ahora, convencer, porque este es el gran tema en la ciberseguridad y en todo lo que es seguridad de la información, que es convencer a la familia que esto, si bien implica todo un proceso, termina redundando en más valor y en favor de la empresa familiar. Entonces, muchas veces no se le ve, digamos, la necesidad, porque, bueno, funcionaron bien ahí, hasta que llegó el día del caos y uno prendió la pantalla y no tiene más nada. O sea, no tiene las facturas enviadas el día anterior, se le cooptó toda la documentación. Entonces, o sea, que me parece que es un proceso de toma de conciencia, como bien decía ahí Francisco, que es cultural, porque hay que abordarlo. Pero, o sea, sí, obviamente el órgano ejecutivo y el que va a disponer de las partidas presupuestarias para generar un proceso de cambio así es, obviamente, el directorio. Yo creo que la respuesta es ambos, Francisco. Total. Francisco, yo creo que un poco de lo que hablábamos en los términos de los requerimientos, de esto desde la intencionalidad, como se mencionó, de los requerimientos para la profesionalización, hacen que de los dos órganos tengan que verse exigidos a abordar esto. Desde el Consejo de Familia, lo que hace a la cultura de la familia. Las familias tienen que ayornarse, como nos tenemos que ayornar de los movimientos sociales, nos tenemos que ayornar de cómo está haciendo un giro el pensamiento político, económico en el mundo, hacia dónde están yendo, ¿no? Un poco las nuevas tendencias. O sea, hay aspectos que son macroeconómicos que las familias tienen que ayornarse y eso forma parte de la agenda del Consejo de Familia. Y el aspecto industria 4.0, cultura tecnológica, lo tiene que tomar el Consejo de Familia. El directorio, todo lo que estuvimos hablando hoy, me parece que
la bajada a la profesionalización desde la ejecución de planificación y ejecución de esos planes es parte del directorio, ¿no? Y encontrar a las aplicaciones y a los profesionales que las familias, o los recursos, como decías, el corporate venture, encontrar los medios para capitalizarse como empresa, me parece que es parte del directorio. Pero es una competencia de ambos órganos. Y Así que, crear por ahí un equipo que esté, digamos, conformado por ambos miembros, que sea como un equipo explorador, ¿no? Y que por ahí sea el que no. trabaje este FODA que veníamos pensando todos juntos, en el sentido en que a lo mejor la empresa, o sea, al desconocer tecnologías emergentes, no puede prever que a lo mejor en el tiempo no muy corto su producto sea obsoleto. Entonces, estas cuestiones de ir viendo, bueno, por dónde va a venir el cambio tecnológico, que es tan fuerte, ¿no? O sea, tenemos impresión 3D, o sea, gemelos digitales, con todo el tema de Internet de las cosas, sensores, cosas que permiten que la empresa pueda trabajar un poco más, digamos, proactiva y más ganando nuevos mercados. Entonces, ¿qué parte no estoy haciendo esto y tengo capacidad? Porque a lo mejor la capacidad la tiene, pero no se plantea el abrazar estas nuevas tecnologías. Algo de lo que también hablamos y que lo hago guiño en esto a pensar en como familia empresaria siempre estar preparando a las siguientes generaciones, ¿no? Eh, porque nosotros estamos hablando un poco del presente y el futuro más cercano, pero me parece que en respecto de esto también hay algo que es pensar en las siguientes generaciones, en el mundo que capaz que nosotros no vamos a ver, pero que lo van a tener que vivir ellos. Y a modo de ejemplo traigo, ¿no? Yo a veces escucho a algún influencer que dice, o antes a nosotros nos decían que para, para defenderte el día de mañana en tu autonomía en el mundo tenías que aprender inglés. Si no sabías Claro. inglés, digamos que te falta, podías ir al colegio, a la universidad, lo que fuera, pero si no sabías inglés, igualmente estabas desprovisto de recursos. Para mí hoy, al día de hoy, es a nuestros hijos, a la siguiente generación, que hay que decir, si vos no sabes el lenguaje tecnológico, no te digo que seas programador, que te hagas una carrera universitaria, que sea, pero que tenés que empezar a manejar un lenguaje de esto, de lo que hablábamos, de no quedar en el desconocimiento o en una ceguera de lo que está pasando por lo tecnológico, me parece que viene por ahí, ¿no? Y eso sí es algo que nosotros, creo que los líderes familiares hoy, ya sea por capitalizar el capital humano de la familia y por ver cómo resguardarse de los riesgos de que sus negocios sean sostenibles en estos ámbitos y por eso le pusimos el tema de innovación y transformación digital como motor de las empresas familiares, es clave. Les invito a hacer un cierre, unas conclusiones o una invitación, así hacemos una segunda vuelta del tema, algo que quieran, con lo que quieran cerrar, y súper agradecida de lo que pudimos desarrollar hoy. Bueno, no, al contrario, gracias por la convocatoria, es un placer poder compartir con ustedes. A mí un poco decir que Internet se abrió con una idea originaria, ya como una aldea de conocimiento común, donde todos íbamos a compartir conocimiento. Esto no resultó tan así y en definitiva, o sea, nos dieron un nuevo medio para movernos, pero no nos dieron las reglas de tráfico, ¿no? O sea, nosotros sabemos que cuando hay un semáforo en rojo la calle no hay que cruzarla porque puede ser peligroso, pero dentro de Internet estas cosas no las tenemos tan claras. Entonces, o sea, hay que ahora fortalecer a los usuarios. Este es el momento de que los usuarios estén más fortalecidos y que además se aprenda a conocer el ecosistema para tomar buenas decisiones, porque no, o sea, no vamos a tecnificar la empresa porque sí o porque es una moda, sino porque en definitiva esto me agrega valor al trabajo que yo estoy haciendo. Y hasta podría tocar situaciones de visión y misión de la empresa familiar, porque si en el ecosistema que yo me estoy manejando la tecnología está avanzando muchísimo y yo voy a tener que dar un viraje y voy a tener que volver a trabajar con visión, misión y valores,
porque me voy a tener que redefinir. Entonces también, al ser algo tan transversal, lo tecnológico, y nos va a mover en muchos temas, no solamente la tecnología per se. Yo invitaría, Gracias. digamos, a tener la apertura. Creo que tienen un foro muy importante y es usarlo, ¿no? Yo creo que teniendo, digamos, ser proactivos y decir, bueno, qué generación estamos o qué retos tenemos y poderlo tener, digamos, entre agenda, porque muchas veces se aprende bastante de cómo lo han abarcado. Obviamente, una solución es distinta para cada empresa, pero sin duda tener la apertura de reunirse y poder expresar cómo lo están abarcando cada quien, se aprende mucho y es invitar a tener esas conversaciones abiertas y esas iniciativas dentro de la red de ustedes porque es muy poderoso, ¿no? Excelente. Sí, nosotros eso buscamos que se promueva en los espacios en donde hacemos que entre pares de familias empresarias puedan compartir esa experiencia, pero también como instituciones y porque es una responsabilidad social también nuestra, que una vez que activás que la familia tome estas iniciativas, después muchas veces te dice, bueno, pero necesito que alguien me acompañe porque, bueno, también nosotros el tema de la responsabilidad de formar y preparar a los profesionales que son de la consultoría de empresa familiar o que son profesionales para el directorio de las empresas de familia o los mediadores que a veces también tienen que estar en las situaciones por ahí de conflictividad específicas de las empresas de familia. O sea, para nosotros también es un espacio donde estos temas, como Raquel ya sabe que nos viene acompañando, tenemos que seguir trabajando. Bueno, Raquel desde los equipos de notarios viene muchísimo con estos temas y en las empresas familiares, los profesionales de la empresa familiar también estamos con muchos, es paralelo, ¿no? Así que, bueno, enhorabuena por la reunión que hoy tuvimos, lo agradezco muchísimo. Y no, ahora lo vamos a seguir difundiendo en redes para que lo pueda ver más gente offline. Agradecerles a ustedes y hasta la próxima. Muchas gracias, un gusto compartir. Adiós, hasta luego, gracias. Bye. Bye.